Amigos de Código Fútbol Entrevista, ¿cómo están? Un abrazo, una gratitud enorme que puedan estar acompañándonos en esta situación. Una vez más con un invitado especial, en este caso Roberto Silva Pro. Él es, digamos, presidente de Agremiados y tiene la amabilidad de compartir con nosotros estos minutos para contarnos un poco desde el punto de vista, desde los jugadores, desde el plano de los jugadores, cómo se viene manejando todo este tema del cual ya se está hablando, las reactivaciones y el tema que involucra al fútbol y todo lo que tiene que ver también con el protocolo, indudablemente, de salud. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Yo bien, gracias a Dios, mi familia bien, gracias a Dios. Hasta ahora estamos pasando lo que hay que pasar sin sufrimientos. Me refiero en temas de salud familiar por el momento. Decimos por el momento porque esto tarde o temprano, así como van las cosas, gente cercana va a terminar con el COVID encima. Y avanzando duro y parejo con respecto al fútbol, hay bastante incertidumbre con respecto al inicio del torneo o de los torneos, Liga 1, Liga 2. Entonces hay que ver cómo manejamos esa información y cómo asesoramos a los chicos también y les damos información relevante para las conversaciones y para la situación coyuntural con los propios clubes, para que, ¿no? Sí, ellos se mantienen entrenando, como te imaginarás, a manera remota, pero siguiendo indicaciones de los cuerpos técnicos. Están muy dispuestos a poner el hombro para que el sector se reactive. Entonces, te imaginas que ha sido estas semanas bastante intensas desde el punto de vista gremial, ¿no? Puede sonar muy cliché, ¿no? Puede sonar una frase muy utilizada, pero qué impensada, ¿no? Qué impensada situación. Jamás pensé, supongo que todo el mundo en general, vaya la redundancia, que el mundo esté de esta forma tan paralizado, ¿no? Bueno, toca lo que toca y en cualquier momento puede pasar. Si no es, de repente la gente se lo imaginaba más con alguna catástrofe natural, digamos, me refiero no tanto a temas de enfermedad, sino tú te puedes imaginar algo así, pues por un súper terremoto, por algo que colapsó, por el calentamiento global, ¿no? Y creo que vino mucho antes a través de un virus de lo que la gente hubiese creído que podía pasar. Es hora de adaptarse y el ser humano creo que tiene esa capacidad de adaptarse. El fútbol en particular es un sector que creo que puede salir librado de que la crisis en él sea demasiado profunda. Creo que puede salvar, digamos, la situación, ¿no? Pero hay, yo qué sé, disposición para colaborar, sí. Ya los jugadores totalmente listos y preparados, y no solo los jugadores, ¿no? Para que el sector se regrese también. Acordémonos, y acá hay un mensaje súper importante, Jorge, el fútbol no son los futbolistas, ¿no? El sector de fútbol es enorme. O sea, Claro. no es que dejemos el fútbol paralizado y son pues 1000 futbolistas los que van a sufrir las consecuencias de la paralización de su sector. No, o sea, y tú lo sabes perfectamente bien porque estás alrededor del fútbol. ¿Cuánta gente y cuántas familias son las afectadas por este sector? O sea, son muchísimas. Indudablemente, desde la gente que trabaja en los estadios, desde el jardinero, desde el periodista, desde los masajistas, desde los cuerpos médicos, desde los kinesiólogos, la gente administrativa, divisiones de menores, técnicos a montones, árbitros a montones, o sea, marcas incluso, ¿no? Gente que trabaja no solo en prensa directamente como lo haces tú, por ejemplo, sino detrás, ¿no? Claro. Reporteros, o sea, ahí el fútbol mueve un sector enorme porque es un sector muy atractivo y que mueve mucho la economía, digamos, no, evidentemente como la minería, no como la pesca, no como la agricultura, claro está, pero no deja de ser un sector menor, ¿no? Entonces nosotros somos muy optimistas en la vuelta del fútbol y la vuelta del fútbol tiene que ser progresiva. La vuelta del fútbol, acordémonos, tiene que ser primero con entrenamientos. Entonces, claro, nosotros vemos con buenos ojos si el gobierno en algún momento dice, ya creo que estamos listos para abrir, me voy a dar un ejemplo, un restaurante que trabaje con delivery, ok, con ciertos protocolos. Claro, pero no, en una cocina de un restaurante concentras 10 o 15 personas
en 40 metros cuadrados, ¿no? Sí. Esas mismas 10 o 15 personas en un campo de fútbol de 7.000 metros cuadrados pueden trabajar perfectamente. Entonces se pueden, claro, con protocolos y organizando cosas, tener entrenamientos y empezar digamos, a prepararse para estar listos para cuando ya se puedan hacer el fútbol. Entendería en primera instancia puertas cerradas es lo más lógico, ¿no? Entonces ya tienes digamos, a todos los actores del fútbol súper atentos. No digo a los actores solo los futbolistas, a todos los trabajadores del fútbol listos para empezar a trabajar, ¿no? Y los futbolistas en primera instancia, claro está, ellos quieren ya empezar a trabajar, lo están haciendo, pero ya de manera en un campo de fútbol, digamos, ¿no? Con todos los protocolos. Tú me hablabas de los protocolos, o me lo mencionaste previamente, tienen que seguir pues ciertos lineamientos de cómo es que vamos yo qué sé, a llevar la ropa, de cómo vamos a ir al lugar de trabajo, de manera individual, en autos independientes, no, sin pasar ni parar por ningún sitio, cosas que hagan que las cosas puedan ser llevaderas y funcionen, cuidando la salud, que es lo súper principal, ¿no? Nosotros hablábamos, Roberto, con el gerente general de la Liga 1, que es Víctor Villavicencio, y él nos decía, ¿no? Estos protocolos, fumigación, pruebas rápidas, tener testeado a la gente, a los jugadores, al universo fútbol cada cierto tiempo. ¿Hay algún requerimiento por parte de ustedes para esta comisión que se ha formado para el protocolo de salud, para poder ser presentado al tema gubernamental, para que se pueda dar el pase? ¿Qué han pedido, qué han solicitado, qué solicitud formal hay como aporte de ustedes para este protocolo de salud, por ejemplo? Todavía ninguno, porque conocemos indirectamente el protocolo, el que están planteando, y no nos han hecho llegar todavía oficialmente el mismo, por lo tanto, Okay. estamos a la espera de que así sea. Creo que lo correcto sería que, o lo educado, digamos, por decirlo de alguna manera, sería que le consulten a los mismos deportistas o a través del gremio si consideran que hay algo que se debería sumar o no en pos de cuidar la salud de cada uno, ¿no? Porque ¿Cuál sería el aporte de ustedes, por ejemplo? ¿Qué crees tú, perdón que te corte, se puede aportar a ese protocolo? Es que hay que ver qué cosas están considerando. No, yo creo que están considerando las cosas principales. O sea, uno cómo se cuida del contagio para ir a trabajar en un campo de juego. Primero en el transporte, ¿no? Entonces el transporte tiene que ser súper importante. Evidentemente evitar el transporte público, que es un foco de contagio con mucho riesgo. Tratar de no hacer pool, y si se hace pool, mantener el comportamiento adecuado. Yo incluso había visto recomendaciones con respecto del aire acondicionado, o sea, dejar la ventanilla un poquito abierta y no usar el aire, o no sé si es que eso ayuda para la circulación o la ventilación del lugar. Pero en fin, es algo que se mencionaba, digamos, como para discutir. La indumentaria cada uno la tiene que llevar y cada uno tiene que regresar con ella. O sea, olvidémonos ya de usar camerines y olvidémonos ya de lugares que congreguen, de duchas comunes, que eran los lugares donde se deben bañarse los jugadores. Cada uno que se bañe en su casa, que cada uno lave su ropa. Y así, controles de temperatura, controles, estar muy, muy profesionales en ese comportamiento y en anunciar si uno tiene algún síntoma de los que ya conocemos, para que diga, oye, estoy teniendo fiebre, estoy teniendo esto, me duele la garganta, no siento gusto, lo que fuese que corresponda. Tienes una población joven, tienes una población que no es obesa, o sea, tienes una población que rara vez vas a encontrar alguna condición que sea vulnerable, ¿no? Me atrevería a decir que casi ninguno ha pasado por algún problema de cáncer, por ejemplo. Sí, existe, pero en todo caso eso serían las excepciones, digamos, ¿no? Que son la población vulnerable. Pero más allá de eso, después se puede perfectamente trabajar en un campo de fútbol con la distancia que correspondiente, los trabajos que correspondan. O sea, no hay nada que discutir, incluso con trabajos con balón, ¿no? O sea, es un tema de creatividad. Mientras se va ganando tiempo, digamos, hasta que ya se pueda competir. Y el día que se compita, si nos aseguramos que la gente que está compitiendo está sana, y no solo la que está compitiendo, sino la que está alrededor, porque esto no solo es concentrarse en lo que hace el deportista, la gente que está alrededor del deporte también, el kinesiólogo, el utilero, el cuerpo técnico, los administrativos, ¿no? La seguridad en la entrada, lo que fuese que se necesite. Entonces, uno si no lleva el control de eso,
reduces los riesgos enormemente. Y si lo comparas con otras industrias, el riesgo es infinitamente menor, ¿no? O sea, si tú comparas esto con un centro comercial, voy a decir algo, en que ya permite un aforo controlado, de todas maneras hay mucho más hacinamiento que 25 personas o 40 personas en un campo de fútbol totalmente abierto. Claro, debes decir, el deporte implica contacto, sí. Tal cual. En algún momento sí. Pero si nos aseguramos que las personas que van a participar en ese contacto están sanas, no hay problema. Incluso escuchaba un epidemiólogo decir que el riesgo del contagio está más en el aire que en el contacto, ¿no? Porque uno puede usar eventualmente, como si estuviese jugando en el frío, y felizmente ya está empezando a venir un poquito el frío, skins, mangas largas, guantes, ¿no? Entonces, claro, con mascarilla no, supongo de ser medio complejo con mascarilla, pero empiezas a reducir el tema del contacto, y el contacto en el fútbol tampoco es tan exagerado, ¿no? O sea, no, sí hay riesgo, pero hay riesgo en todo caso que alguien estornude, que alguien tosa en un campo y que finalmente por el aire pueda viajar el tema. Entonces, sigo diciendo, hay contacto, pero ese contacto no es tanto más riesgoso que dos personas cocinando juntas en un restaurante. O sea, diría que lo mismo, ¿no? Entonces, por eso que yo sí soy optimista en la vuelta más temprano que tarde del fútbol. Ahora, Roberto, tú decías, es cierto, un promedio más o menos de 1.000 jugadores puede tener la Liga 1. Más o menos. No, la Liga 1 y la Liga 2. La Liga 1 tiene 500 y la Liga 2 450. Dentro de esos 500, sin una cuestión de morbo, pero sí como una situación de información, ¿le han hecho seguimiento a los jugadores? ¿Alguno por ahí te llamó y te dijo, mira, Roberto, estoy sintiendo síntomas, pueden interceder para algún tipo de prueba, algo? No. No tenemos notificación de ni contagiado ni con síntomas hasta el día de hoy. Eso es perfecto conocerlo, porque indudablemente eso habla pues de lo que significa para ustedes también un control y tenerlos a todos referenciados. Hablabas de una predisposición. ¿Qué dicen los jugadores para poder iniciar, digamos, labores, entrenamientos? ¿Qué reciben de información ellos de sus comandos técnicos y que de repente en reuniones con ustedes se lo pueden trasladar? Bueno, ellos trabajan de manera remota todos los días, a diferentes estilos, ¿no? Hay gente que lo hace directamente con los técnicos y digamos, una hora determinada todo el grupo, con el seguimiento del cuerpo técnico ahí. Hay quienes les mandan una rutina y tienen que, digamos, acreditar o finalmente decir lo que han hecho y mandar evidencia de su trabajo, y lo mantienen así. Digo yo disposición porque están desde el día 1 súper dispuestos a ver cómo colaboran con los mismos clubes, incluso para salir de la situación, ¿no? Se han manejado temas de diferente índole, de comunicativa, me refiero con respecto a la relación de los clubes, pero no es que falte una disposición de los jugadores a ayudar, incluso temas económicos me refiero, ¿no? Al contrario, súper dispuestos. Lo que así ha generado conflicto es cuando ha querido haber imposición. La ayuda no se impone, pues la ayuda se solicita, ¿no? Entonces ahí ha habido un poco de conflicto, pero esas cosas ya están pasando a un segundo plano. Ellos están súper dispuestos y con ganas, y no diría desesperados, pero ya por volver a trabajar. O sea, quieren trabajar y quieren que se reactive, no solo para ellos mismos, para su familia, sino para todos los que decíamos que están alrededor, que no son los míos. Yo calculo que deben haber me quedo corto si te digo 15 o 20 personas alrededor del fútbol por cada futbolista, o sea, que trabaje en el mundo del fútbol, ¿no? Porque podemos, no sé si estamos hablando de un sector, no tengo el número lamentablemente, pero de un sector de 20.000 o 30.000 familias, ¿no? O sea, que se manejan alrededor del fútbol. No es un tema pequeño. Es bastante grande. Es bastante grande. ¿Te parece si hacemos una pausa? ¿Sí? Hacemos una pausa y volvemos y seguimos hablando precisamente de ello, el tema del acomodarse, jugadores, plantel, me refiero a equipo, con jugadores y muchos temas importantes que hablar. Hoy nuestro invitado especial es Roberto Silva Pro, presidente de Agremiados, ha tenido la amabilidad de atendernos aquí en Código Fútbol Entrevista. La pausa y seguimos con mucho más, no se vayan.
Amigos de Código Fútbol Entrevista, volvemos con Roberto Silva Pro. Roberto, esa relación, esas famosas suspensiones perfectas, este trato club-jugador, ¿cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo avisoras esto? Esto se va a cortar rápido porque ya viene precisamente la reactivación, volverían a los entrenamientos. ¿Cuál es el análisis que haces, digamos, entrando ya mayo, mediados de mayo? A ver, el resumen es más, creo que sencillo. Somos un sector que depende económicamente en un gran porcentaje de la televisión, por ejemplo. La televisión financia gran parte de los recursos del sector. La televisión ha seguido activa y no ha retirado en ningún momento su contribución o, digamos, su inversión en el fútbol. Entonces, eso ya hace que el sector tenga un súper colchón como para poder aguantar la situación, ¿no? No estamos en foja cero como en otros sectores. Entonces, eso es un punto súper importante. Evidentemente, los clubes igual se van a ver impactados, algunos más que otros, ¿no? Si jugamos a puerta cerrada, el más evidente es la taquilla. Pero sí están teniendo inyecciones, pequeñas o no, de parte de Conmebol, a través de la federación, o de la misma FIFA, a través de la federación. Lo que anunció, por ejemplo, incluso esa parte de los derechos de televisión que la federación cobraba a los clubes, ya estos meses no lo iba a cobrar. O sea, de alguna manera tratando de aliviar y ayudando económicamente a algunos clubes también a aliviarse de la situación coyuntural que nosotros planteamos con una situación difícil financiera, o sea, de flujo de caja, de liquidez, claro. Pero no necesariamente económica, porque los grandes ingresos todavía están presentes. Sí. Entonces, en esa relación lo que nosotros hemos hecho, evidentemente, es brindarle a todos los jugadores y a todos los clubes ya de manera independiente. Se quiso hacer al comienzo algo de manera grupal y no funcionó. De manera independiente en cada club según su realidad, pero el mensaje de nosotros era muy genérico de darles información esta general, de qué significa, de cuáles son la situación de los clubes, de cómo funciona el sector, Sí. Cuáles son los ingresos principales, qué significan los temas legales, cuándo se pueden aplicar vacaciones, si se deben dar licencias con goce o no, si se pueden solicitar reducciones salariales o no, si se puede aplicar a la suspensión perfecta o no. Entonces, toda nuestra labor ha sido en estos tiempos brindar información que termina siendo asesoramiento para que ellos tomen sus mejores decisiones en cada club. En algunos clubes nos han pedido expresamente que nosotros intermediemos para conversar con los clubes. En otros clubes han dicho nosotros podemos manejarlo directamente con el club, perfecto, y en otros clubes no ha habido mayor actividad, ¿no? En donde las cosas han seguido funcionando de manera perfecta y no ha habido ni siquiera que tener una relación. Entonces, aquí hemos encontrado predisposición. Clubes que han tenido el comportamiento súper correcto, de decir, no, nosotros tenemos los derechos de televisión y mientras tengamos los derechos de televisión vamos a mantenernos al día, no hay ningún problema. Caso municipal, por ejemplo, que no lo hizo a través de los derechos de televisión porque tiene los derechos de televisión adelantados, pero ya tenía un presupuesto asignado y en ningún momento, al contrario, ha sido un súper ejemplo, digamos, de un club que además sabemos que venía muy complicado económicamente en los últimos años con este nuevo grupo, es decir, ya están ordenados y al margen de la coyuntura ya había un presupuesto destinado y vamos a seguir cumpliendo con los jugadores como corresponde, ejemplar absoluto. Y clubes como, yo que sé, UTC, que decían, no, nosotros mientras tengamos estos temas vamos a seguir pagando, San Martín lo propio, con un pequeño retraso que había ya pactado con los jugadores, pero nada más que eso. Nada de, ¿no? Y está cumpliendo. Sí. Y en fin, ¿no? Hemos tenido clubes que sí realmente están pasando por una situación complicada y era entendible que tengan que pedir la colaboración de los jugadores. Sí. Nuestra postura siempre fue, ok, estamos dispuestos y los jugadores están dispuestos, siempre lo han estado desde el momento uno en ayudar económicamente al club o financieramente si es necesario. Sí. Porque hoy en día, y tú me lo vas a entender claramente, no podemos medir el impacto del golpe del coronavirus en el fútbol. No sabes con cuánto. Entonces, págame después y mañana después vemos qué tanto te impactó y si pudiste salir o no del momento y volvemos a conversar. Eso ha sido un poco los consejos. Y hay clubes, claro, que han
nunca falta el que quiera aprovecharse de la situación y a pesar de que no necesita el recorte, te lo piden. Ahora, hablaba precisamente del virus que nos ha golpeado y nos ha golpeado mucho. Hablaba Villavicencio, 3 opciones. Lima, que se pueda descentralizar y una serie de situaciones importantes para el regreso del fútbol que estamos seguros va a volver. ¿Cuándo presumes tú, cree tu gremio que va a regresar el fútbol? ¿Crees que en agosto? ¿Crees que en julio? ¿Qué creen ustedes? A mí, honestamente, agosto me parece muy tardío. A mí. Y eso es una precisión muy personal. Acá cada uno puede tener sus temas, ¿no? ¿Para ti cuándo debería volver? Para mí debería volver julio, como mucho. Deberían volver a entrenar los clubes, si no es pronto, o si no es ya fines de mayo o inicios de junio, y todos esos 3 semanas o un mes que se necesite para volver. Ese es mi... Bueno, así lo veo yo de manera optimista. Creo que podríamos ir avanzando y que todo junio sea ya una etapa de entrenamientos con protocolos, que se demuestren, digamos, que los protocolos funcionan, como para volver a tener, porque el protocolo de entrenamiento versus un partido a puerta cerrada, ya cuando el contacto general se da, si sabes que la gente está sana, pues no hay ningún problema, ¿no? No es tanto más riesgoso que muchas otras actividades. No es tanto más riesgoso que hoy en día un banco. Sí. Entonces, yo no siento que existan razones técnicas para decir que 22 personas no pueden estar teniendo una competencia y los demás con las distancias que corresponden. No, creo que los riesgos siempre existen, pero los riesgos salen hasta estando en tu casa cuando pides un delivery. O sea, sí, los riesgos no se van a desaparecer. Lo que uno hace es controlarlos. Y yo creo que en el fútbol, con buenos protocolos, los riesgos se reducen al mínimo. Entonces, sí, creo que es un sector que tiene como explicar o sustentar por qué sí podría ya estar empezando, ¿no? Vamos a la pausa, ¿te parece, Roberto? Y seguimos con mucho más aquí en Código Fútbol, la entrevista. Hagamos una pausa. Estamos con Roberto Silva Pro, presidente de Agremiados, que nos atiende amablemente en esta entrevista. La pausa y seguimos con mucho más. No se vayan. Estamos con Roberto Silva, amigo de Código Fútbol, la entrevista, entrando a este último bloque. ¿Ustedes han hecho algún tipo, yo te decía, de solicitud para que se tome en cuenta en estos protocolos de salud? ¿Eres consciente de que las pruebas tienen que ser, porque hay un tema, molecular o rápida? Estamos de acuerdo de que tendrían que ser molecular y según el gremio, ¿cada qué tiempo tendría que testearse a los jugadores, por ejemplo? Me preguntas algo que no, de repente tengo la expertise para responder, más allá de lo que podemos haber escuchado. Yo creo que lo que se tiene que hacer es asegurarse de que cuando estemos volviendo a los trabajos, sepamos que la gente que está volviendo está sana, ¿no? Entonces, para eso la molecular. Ojo, la molecular incluso tiene márgenes de error y falsos positivos o falsos negativos también no menores y no son 100% confiables. Pero es lo que tenemos a la fecha. Entonces, lo que sí tendríamos que hacer es un control de inicio, de trabajo para ver que la gente pueda volver a entrenar. Y después lo que tenemos que hacer es un control del cuidado, digamos, de la salud. Y podríamos hablar de pruebas rápidas para generar una secuencia y un control más o menos continuo de que no hay nadie con estos síntomas, ¿no? Pero como sigo diciendo, estadísticamente, por lo que sabemos, no son tampoco 100% confiables. Los resultados son referenciales. Entonces yo creo que debería ser, ya a título personal, vuelvo y digo, al inicio y probablemente al inicio de las competencias. Y después no sé qué tan recurrente se tenga que hacer. La prueba molecular incluso ya creo que ahora están logrando que sean con resultados inmediatos. Al comienzo ni siquiera, demoraba unos días, ¿no? Es cierto. Entonces habría que ver qué tan aplicable eso es para que cada día que uno entre es como
sigo diciendo, entiendo la preocupación, pero tiene que ser esto un tema que se aplique para todas las industrias igual, ¿no? Le aplicamos pruebas moleculares a todas las personas que trabajan en un banco, no. ¿No? O sea, sí mantenemos un control y mantenemos alerta por si tienen algún síntoma, evidentemente. Claro, uno me va a decir el banco es una actividad primordial. No estoy comparándolo por ahí, estoy comparándolo en el funcionamiento. Claro. Y lo mismo para los restaurantes y lo mismo para las oficinas que trabajan, para las mineras. Por ejemplo, las mineras están dentro de la actividad en la fase 1, que van a empezar a operar y están teniendo sus controles previo a los viajes y previo a las idas a las operaciones. Yo siento que por ahí tiene que manejarse el tema. Y después es evidentemente un comportamiento súper profesional de los muchachos para cuidar, digamos, su salud y la de su familia, ¿no? Me refiero en los trayectos, ¿no? Pues si va a estar con gente que está sana, pues no hay ningún problema, pero en los trayectos a la casa o en el camino, en no tener que parar a bajarse a comprar cosas o lo que fuese, mantener las cosas como están hasta el día de hoy, eso tiene que prolongarse un tiempo más. No es un secreto que ustedes tienen un grupo de jugadores que termina siendo un universo hasta cierto punto elegible, Liga 1 o Liga 2, y que este grupo que ustedes conforman, que es el grupo agremiado de jugadores, suelen actuar normalmente finales de año en competiciones internacionales. Eso va a volver cuando vuelva el fútbol, ustedes, su grupo de chicos van a seguir entrenando, todavía no le han prestado atención a ello, ¿cómo lo vienen manejando? No, nosotros estamos súper preocupados además con la Liga 2 y estamos recontra expectantes con respecto porque se ha salido y se ha hablado de la Liga 1 y su retorno, pero es súper importante también que le pongan fecha a la Liga 2. Sé que tienen reunión la federación con los clubes este lunes, me parece, con los presidentes de la Liga 2. Entonces estamos recontra expectantes en que nos den la noticia de en qué momento lo están, porque una vez que arranca uno puede perfectamente arrancar el otro y creo que hay el presupuesto para que se arranque la Liga 2 también, y ahí tienes a otro gran universo de familias que dependen de eso. Nosotros ya estamos empezando a entrenar. Nosotros tenemos un equipo SAFAP, le decimos, ¿no? Que es un cuerpo técnico liderado por Jair Utrón, que, digamos, entrena a todas aquellas personas que están sin contrato hasta que encuentren contrato. Exacto. Entonces, claro, en el caso de la Liga 2, que ha estado, incluso no había ni siquiera iniciado, había un buen grupo de jugadores que tenemos y que han empezado a entrenar esta semana de manera ya oficial y virtual con nosotros y se están sumando cada vez más. Se están conectando y están siguiendo ya con un cuerpo técnico de direccionamiento para empezar a trabajar ya de manera formal, digamos, porque cada uno se cuida, pero ya con un entrenamiento, con una dieta, con un lineamiento de cómo empezar a trabajar para que estén listos para cuando les digan que ya pueden volver a trabajar. Qué bueno. ¿Y habrán salidas internacionales como lo solían hacer? ¿Han hablado ustedes con otras agremiaciones para ver cómo se está moviendo el fútbol? Ha vuelto el fútbol en Alemania, en Europa, entrenamientos, Madrid, Barcelona, internacional en Brasil. Todo vuelve a la normalidad en el fútbol. A ver, honestamente no lo hemos tocado. Creo que falta mucho. No sé si es oportuno preguntar. Hoy vamos a jugar en enero el torneo de agremiaciones. Me parece que todavía está muy lejos y no amerita preguntarlo. Yo creo que va a haber una claridad mayor de cara a septiembre, octubre, cómo están las cosas para ver si finalmente se propone o una salida a algún partido amistoso o el torneo que suele haber de FIFPro América con diferentes agremiaciones que este año se dio en Punta Cana y que fue excelente, fue fabuloso, una gran acogida. Pero eso se daría en enero todavía. Me parece que no hay claridad. Todavía hay pasos previos que realizar antes de hacer esa pregunta, digamos, a nivel gremial, ¿no? Y ojalá el fútbol vuelva lo más pronto posible, que es lo que con los protocolos de salud, como bien reiteramos, y no nos vamos a cansar de decir, sea factible. Roberto, te mando un abrazo. Mil gracias por la atención. Ha sido muy importante hablar contigo, conocer desde el punto de vista de quien protege al jugador, cómo viene esperando el reinicio de las actividades del fútbol y todo lo que ello conlleva. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Espero el fútbol vuelva pronto. Tenemos
bastante ansiedad y bastante ganas de que los chicos, como decían en la reunión de capitanes de ayer, ya estamos listos para trabajar en campo, ¿no? Listo, Roberto, te mando un abrazo grande, que esté bien la salud. Un abrazo, saludos para todos. Listo, gracias. Roberto Silva Pro, entonces, presidente de Agremiados, ha estado con nosotros aquí en Código Fútbol Entrevista. Nosotros nos vamos despidiendo y nos reencontraremos en una nueva oportunidad. Un abrazo grande. Permiso.